Omar Sánchez, muchas gracias por su invitación, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por ser como moderador. Compañeros, amigos todos, señores y señores, atiendo a la amable y generosa invitación para participar en este seminario de discusión de la periferia y centro, seminario de la periferia y centro, introducción del conocimiento, porque realmente, como apuntaba el doctor Omar Vázquez, Tlaxcala desde hace 40 años empezó a jugar un papel muy importante en el contexto nacional. Antes solamente estaba el posgrado de la UNAM. En 1982 nació Yacaca en la librería. Y espero que las palabras que deben pronunciarse en el agrado de la gente y no hablen con concurrencia. Fíjense, en principio, cuando salió la convocatoria, me atendió amablemente la señorita Cuevas, que espero que todavía viva. Y nos explicó, yo venía con un compañero al que yo había invitado a trabajar en un espacio que colaboraba. Él nos explicó, pero mi amigo yo creo que no tenía intención de usar el posgrado. Y cuando salió me dijo, ya ves, no es lo que tú buscabas maestría, aquí solo es especialidad. Ah, caray. Bueno, regresé, yo no había parado mucho en esta detalle y dejé pasar la oportunidad. No quería dejar su casa en Puebla y lo vuelvo a ver al mes siguiente. Cuando yo le dije, oye, ¿qué has hecho? Y me dice, me inscribí en un diplomado en el INACIP. Y dije, ¿por qué no me invitaste? Es que nada más había un lugar. Señor, como está amigo, como dice ser, ok. Y que la próxima vez no tiene sin ti, me voy a inscribir. Vine, estuvo pendiente de la siguiente convocatoria. Vine, nada más que yo no había reparado que era solamente en la tarde. Entonces cuando llegué, no había nadie. Entonces pregunté, disculpe, ¿no hay quien informe? Entonces salió el señor. Dice, ¿señor Pesaro? Le dije, sí, venía por la convocatoria del posgrado. Y me dice, no dijeron que era solo en la tarde, que no. Y dice, mire, si no desconfía, déjenme los papeles, yo se los entrego a la persona idónea. Ah, perfecto. ¿Con quién tengo el gusto? Héctor Ortiz para servir. Ah, perfecto. Y su cargo, soy director. Ah, pero el cuanto mejor, aquí está. Y ya. Pasó, se los entregué. Me dijo cuánto tenía que ver. Vine con la secretaria que se me encargó una señorita Carolina. Y empezaron las clases muy bien. Y en eso, yo era abogado en esa época de dos bancos, y los bancos son muy buenos patronos y dan mucha gracia. Entonces, iba yo un día a la familiar Reforma, a mi despacho, se me perdió un coche y iba a recibirlo, y era el que había sido mi subdirector en BCH. Y me dice, oye, ya no estoy en BCH, ahora estoy ahí, en Manujas. Ve para que te hagas cargo de la cartera vecina. Y dije, doctor, excepciones son, discúlpeme, pero estoy en el posgrado y me dejan mucha tarea y yo no quiero quedar mal. Me dice, mira, qué bueno que estás ahí. Y es que si quieren, yo me abro una cuenta y les doy el financiamiento para lo que quieran. Perfecto. Eso viene a colación porque aquí en este libro que traigo de John Fisher, que ustedes deben haber podido hablar de él, dice, no preguntes qué puedes hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. En este caso, no era por el país, sino por el posgrado. Yo te digo por qué. Con eso aconteció. Me encuentro después a un amigo que trabajaba en el canal local de Puebla, TV3. Y en uno de los días, no, aquí en mi trabajo, porque él había estudiado cine en la Universidad Nacional de Garreta, cuyo nombre era Universidad de Bogotá. Y entonces, me dice, no les interesaría que les hicieras un reportaje al posgrado de los maestros. Yo dije, me preguntar al coordinador, y se lo comenté al coordinador, y dijo, sí, y les dije, sí, correcto. Entonces, un sábado, cámaras y micrófonos de TV3 se constituyeron aquí en la librería. Y empezaron a revisar al coordinador y a cada uno de los maestros de acuerdo a las disciplinas que enseñaban. Y se pasó a nivel regional.
entonces, ya estamos en las clases, empezamos con sistemas políticos contemporáneos y la impartía el maestro Carlos Medina Álvarez, un experto en filosofía de derecho. Nos daba la mitad de filosofía y la mitad de sistemas políticos contemporáneos. ¿Por qué? Porque muchos de los compañeros eran contadores, entonces su conocimiento del derecho era muy limitado. Entonces, nos daba filosofía de derecho y todos íbamos tratando de entender lo que nos explicaba. Ha sido el maestro más exigente que he tenido en 40 años de mi vida académica. Y entonces, al final éramos 45, pasamos 7. Yo saqué 8 y los demás, algunos 7, 6 y los demás de robazos. Muchos desertaron por ese tipo de detalle. Ellos pensaron que eso había quedado en mí, nos dio sus cursos, pasó. La siguiente generación era de unos maestros de la Universidad de la UAP que habían sido mis maestros. Entonces, uno de ellos que fue procurador, el maestro Carlos Alrededor. Y allá fueron los maestros, las vacas sagradas. Uno que decía Panchote, el maestro Bonagia, todos se van. Y le digo, oiga maestro, usted que conoció a aquellos que eran muy duros, ¿qué tal es Medina? Y me dice, ¿sabes qué? Medina es el diablo. ¿Se imaginan? Nada más como que aquellos eran las hermanas de la calidad comparada con el maestro Medina. Pero unas clases extraordinarias. La siguiente era con el magistrado Barrero, que fue maestro de procesal fiscal 40 años. Esa jubilada. Y está muy malito. Pero en esa época estaba en todo su apoyo magistrado del Tribunal Fiscal, ese fue de Justicia Fiscal Administrativa. En esa época fiscal de la Federación, y nos daba unas clases impresionantes. Y a mí me llamaba la atención cómo empezaban a manejar el gran secreto de esto, metodología y la bibliografía. Y entonces, cuando estaba explicando, y además nos hacía exponer, perfecto. Y luego invitaba a una persona de México para que viera cómo era el posgrado de Tlaxcala, que entonces vino una doctora Silvia ahí, perfecto. Entonces, él daba su clase, nos tocaba exponer, y cuando ya acababa la exposición de nosotros, que era más que deficiente, y entonces decía, ay, oye, ¿eso está diciendo o dice está dibujando? Ese lo dice Giorgio von Busch, pues tenía todas esas obras. Esa era la importancia de la bibliografía. Inclusive ayer se lo acabo diciendo a un amigo, porque son de esas gentes que quieren un libro de texto y no salen de ahí. ¿Y quién les dijo que ese señor, ese autor, estaba incorrecto? Y le puso un ejemplo al compañero de ella. ¿Quién habla de la ultraactividad de la ley? Pues va a decir el nombre de 3 autores. Francisco Ferrer Delgado, en un libro de teoría del delito, editorial de Temis, Bogotá, Colombia. Enrique Díaz Aranda, Derecho Penal, parte general. Garantías constitucionales del doctor Serafino Ortiz. Nadie más lo toca. Esa es la importancia de la bibliografía. Algunos autores lo manejan bien, otros regular, otros no lo tocan. Por eso es importante consultar uno, otro, porque si no, ahí se queda. ¿Y quién les dijo que será correcto? Pero bueno, eso es lo que empecé a descubrir acá. Yo venía con los vicios de la licenciatura, un libro de texto. Los grandes maestros de romano, sí, decían, el que quieren de romano, todos son buenos. Petit, Fanier, Floris y País. Y tiene razón. Pero muchos, ¿qué libro de texto, maestro? Uy, el maestro Rosales, que también manejaba un sinnúmero de autores. Perfecto. Y inclusive hasta la fecha que se hago los alumnos. Díganme el nombre de 5 procesalistas del país. ¿Y dónde? ¿Por qué no procesaste procesar? ¿Dónde? ¿Por qué? Pues para no mandar ahí a mis hijos, por favor, no saben nada. Hubo un alumno que me dice, oiga, denme un consejo. Dije, oye, no te ofendes. No, por eso. ¿Quieres saber qué consejo hago? ¿Seguro? Sí. Dije, mira, mejor repite la carrera. No sabes nada. Le dije, mira, a donde estudiaste, no les digo el nombre porque es una universidad muy famosa a nivel nacional.
Le dije, era una licenciatura ejecutiva, entonces clase de 7 a 10 de la noche y yo de vaya. Le dije, mira, tenía una quesadilla de derecho, porque es una embarrada, con eso no se puede ligar. Y después un día me dice, oiga, tiene usted razón. Pues sí, te dije una mentira. El secreto entonces en los libros. El saber científico de derecho son, primero, doctrina, legislación, jurisprudencia, resoluciones jurisdiccionales, convenios forzosos y en algunos estados como Oaxaca, Chiapas o Tlaxcala, usos y costumbres. Entonces la doctrina de los libros. Claro, si mucha gente que en la mañana manda un alumno, doctor, recomienda usted un libro de testamentarías que esté en línea. Le dije, mira, mejor gástate un dinerito y ve y cómpralo. Te lo recomiendo, Joaquín Villegas de Pina y Fernández Aguirre. Gracias, doctor. ¿Quieren todo en línea? Por favor, hay que talleres de nosotros con los libros. Pero bueno, en fin. Después, fíjense que cuando estaba clase de magistrado, la clase era de 7 a 10 de la noche, y cuando salíamos, el licenciado Romero Aristain, hoy doctor, era nuestra intención de aprender. Que ahí en la ribereña hay un farol donde estaba el estacionamiento, y a la luz del farol les seguimos preguntando de la materia, y ellos contestaban. Nos daban las 11 de la noche y afuera. Bueno, y después a Puebla, y es decir, a las 8 ahí, perfecto. Así cruzamos sin gran problema, o con muchos problemas. Fíjense que en esa época también había periódicamente unos cursos de actualización, y entonces el maestro era el primer académico de número de la Academia de Derecho Fiscal. Traía que lo bueno, lo mejor, aquí y aquí. Por esa razón yo conocí a gente como Luis Carvalho, Eduardo Johnson, Carlos Yáñez, y muchos de los grandes fiscalistas de nombre y además de físico. Ahí los conocí en los cursos de protección que daba, y después haciendo un recorrido en todo el país, pero primero Tlaxcala. Después hubo un congreso de fiscal en esa época. Un congreso, y vinieron la crema innata de los fiscalistas a nivel nacional allá en la librería. Inclusive en una de las mesas que hubo una ponencia que presentó un señor David Garay Maldonado, y el señor decía que se debía cobrar en las carreteras de cuota, pero inclusive estaba en el libro, al final hay una tesis de Lima Fiscal donde dice que son facultades propias de la federación. Entonces, ese individuo, el cobro que se hace ahí, por si no se han dado cuenta, lo que hace es quitar el impulsionario, pero las de acá, como las de Puebla, son inconstitucionales, están invadiendo a la federación. Pero bueno, eso aconteció en el curso de actualización. Y ese señor David Garay presentó esa ponencia. Estábamos sentados en el doctor Romero, una cabeza de magistrado que se llama Fiscal Irma Moreno, el otro maestro de Puebla, Andrés Merino Navarro. Me da un codazo el doctor Romero y me dice, oye, ¿tú qué dices? Y son facultades de la federación. Y la muestra de la mano, el ministro era amigo de él. Sí, es el ministro, con todo respeto, pero creo que hay una confusión por las facultades. Y mira, ¿qué te parece si vamos a hacer si ustedes lo aclaramos? ¿Qué pasó? Como le conocí a sus opciones, se los paramos a la salida, la alcance le dice, oye, ministro, ¿qué pasó? ¿Me cortaste la intención? Me dijo, le contó el ministro, mira, tienes razón, pero si ahora lo pones en evidencia, vas a fastidiar a la mesa. Déjalo correr, pobrecito. Ok, mi verdad. Pero vieron todo lo mejores. Después sí se pasó otra cosa curiosa que mucho me animó para hacer lo que había dado la ley. Resulta que hubo un congreso en Puebla, unos que habían sido secretarios de juzgado, con el tiempo los hicieron jueces, después los hicieron magistrados. Y uno de ellos salió de la carrera, ellos iban 3 años, salió de la licenciatura, la cónsul, y al final se jubiló como embajador. Pero se les ocurrió hacer un congreso en Puebla,
y fueron los mejores, o los que ellos consideran los mejores a nivel nacional. Dentro de ellos iba un fiscalista que yo había conocido aquí, de nombre Gonzalo Armita Calderón. Entonces llegaron, empezaron a hacer sus exposiciones, y el maestro de ceremonias era un amigo conocido del doctor Romero. Entonces le dijo: oye, como ustedes ya saben fiscal, háganle preguntas al ponente. Y nos dimos buenos. Ellos sabían civil y penal, pero el fiscal no tenía ni idea. Y nosotros ya teníamos cierto cacho. Entonces empezamos a hacer preguntas. Y eso, alguien le dice al licenciado Romero algo, y yo también, alguien me habló. Y el licenciado Romero dice: ¿quién volvió a estudiar? Y yo me distraje: perdón, no te entendí. Y me dice: ¿quién volvió a estudiar? Le dije: si te parece, si gustas, hacemos la de Constitución y Amparo. Sale, dice. Si lo consigues, entramos, sale. Entonces, que me cobré el coordinador el siguiente fin de semana, que doctor, quisiera ver si me puede hacer usted favor, hacer 2 favores. Sí, ¿cuál es el primero? Que motorice y sala de Constitucional. A ver, Cardés. No, si no vienes a jugar, no, adelante. Si ¿cuál es el segundo? Si el señor Romero también quiere, también adelante. Tenemos los 2 mejores promedios de la maestría de fiscal. Entramos. Y el posgrado fue fabuloso. Tuve clases con el doctor José Manuel Lastra de teoría de la Constitución. Y con el maestro, hoy doctor Víctor Martínez Villejoy, que sigue siendo amigo del doctor Serafín, de Derechos Humanos. En esa época también dice que hizo una estancia en la UNAM, don Germán José Vidal Campos. En sus libros nada más aparece como Germán J. Y un día yo tenía el correo de Zaparro y era de Argentina. Y se lo mandé y dije: oiga, la J, ¿qué significa? Dice: no sé, pero ahorita pregunto y te aviso. Germán José Vidal Campos es el mejor teórico que conocí en Derechos Humanos. En esa época tenía 50 libros publicados en Argentina. Y entonces vino, se devuelve aquí explicando Derechos Humanos, y nosotros ya usamos la materia con el maestro Villejoy. Perfecto, muy bien. Y después, en el tiempo que estuvo acá, vino varias veces, y después después se regresó, pero se publicó el libro en la UNAM, y está ahí: Teoría de los Derechos Humanos, Germán José Vidal Campos. Entonces ya estamos aquí en clase, y nos daba clase de procesal constitucional el maestro Edmundo Elías Musi, que era del despacho del maestro Burgoa. Muy bien, procesal constitucional de 8 a 11, muy bien. Y un día acaba la clase, no dijo nada, y cuando concluyó la clase: se fíjense, muchachos, que les tengo una mala noticia. ¿Cuál? Fíjense que ayer me habló Manifado Electrones y me nombraron magistrado electoral en Toluca, y me prohíben ya dar clase, ya no puedo venir. Pero no se preocupen, ya conseguí quien venga a dar esta clase. Voy a hablar con Luis, que hablaba de tú, que era el coordinador fundador, el doctor Consejo. Bueno, se fue. Y a la siguiente semana no hubo clase. Y nosotros, pues, venimos a clase y no hay clase. ¿Qué pasó? Se sabe que los maestros de Constitucional de Amparo, que son los buenos, todos están en clase porque ya empezaron los cursos a nivel nacional. Todo puede venir el maestro Burgoa, no puede venir el maestro Arellano, no puede venir. Muy bien. Entonces, vamos a solucionarlo. ¿Qué va a querer ese doctor López Monroy? Oye, Chucho, pensamos que nos ayudes en esto. Él nos daba, el maestro López Monroy nos daba antecedencia y evolución del amparo mexicano. Entonces, necesito que me apoyes con eso. Sí, cómo no. Sí, mira, les voy a dar, dijo el maestro López Monroy, y ahí fue donde yo aprendí amparo. Procesal constitucional el fin de semana, las 2 clases, y la siguiente semana, todo lo de antecedencia y evolución del amparo mexicano. Perfecto. Entonces llegaba el maestro y decía: a ver, tú vas a ser el quejoso, tú vas a ser lo que es responsable, y tú vas a ser el juez, pero yo te asesoro, anda. Y empezaba: a ver, el reto que conoces, ¿tú qué haces? No, pues tienes que analizar la personalidad, la competencia, si está legitimado, perfecto. Y tú eres responsable
pues ver que es improcedente, causar es improcedencia, causar es desobedecimiento, recurso, muy bien, ok. Y tú ves que haces, no, pues esto, muy bien, está bien, ok. Y así fuimos avanzando, y fui aprendiendo a parar. Acabamos el curso, todos felices de la vida, y para el siguiente curso nos dio el maestro amparo administrativo. Pero él, en el curso que nos daba de la ley que daba de concepcional, desglosó el libro El Federalista de Hamilton, y todos tenemos que exponerlo y traer una síntesis de lo que habíamos investigado. Una maravilla, porque todos tuvimos que leer El Federalista de Hamilton, el caso versus Madison, que ahí está. Y después, con el tiempo, acabo de leer hace 6 meses un libro de Hamilton, en donde por una tontería, en un duelo, lo primero que había. Él hubiera dado más al derecho constitucional de Estados Unidos, pero se hizo de razones con un individuo que se llamaba Aaron Burr y como tal. Y entonces el maestro López se sabía, yo creo que el libro de Federalista de Hamilton, pero de pe a pa. Entonces uno le ponía, no, espérate, hijo, aquí te equivocaste, mira, esto es así también, mira, agrégale esto, te faltó esto y esto más. Sí, doctor. Y ahí fuimos manejando las tres, nos dio 3 materias: Procesal Constitucional, Análisis del Mercado Mexicano y Amparo Administrativo. Muy bien. Y después, en las siguientes clases, el doctor Raspi Lázaro nos dio Constitucional Comparado. Por favor, retírenlo. También las clases extraordinarias. Él era un excelente amparista. Bueno, además era un gran ciclista. Un salón, aparte de que aquí tiene su nombre, un salón de la biblioteca, en la UNAM también tiene un nombre. Un salón tiene el nombre del doctor Rosenberg. Y cuando es así, solamente la clase en su salón, el maestro. Ya cuando él no está, pues ya lo vamos para otra persona. Y entonces íbamos un compañero mío, José Díaz, en una casa, y yo, él iba a ver a Rafael Marx Piñera, y yo el doctor Rosenberg, porque era un doctor de doctorado. Y así transcurrió toda la cuestión de la maestría acá. Cuando íbamos a la mitad, un día llegó y la secretaria ya no era Carmelita, sino una señorita Leticia. Y luego pasó y dice, hey, venga, dice por Dios que por favor venga usted a hablar con él. Ah, sí. Acabó la clase, el doctor Lastra te llegó. Doctor, me dijeron que quería hablar conmigo. Ah, sí. Fíjate que ya están tus votos y que saben la semana que viene. Dice, doctor, le dije, las tareas son muchas, denme 15 días y lo hacemos. Ah, perfecto. 15 días que examen. Le dicen, hágase los citatorios y adelante. Así fue. Llegué ese día a clase, entre clase con el doctor Lastra, a las 6 que iba a hacer uno de los ciudadanos, amablemente suspendió la clase, tenía más pelo, el daño, pues aprobado, me puse el saco, el chaleco. Y empezamos a las 7 de la noche al examen y felizmente salimos a las 9 y aprobamos, gracias a Dios. Bueno, ya cuando eso aconteció, mis hermanos amablemente habían organizado una cena ahí aquí en el San Taurino. Fuimos, fueron los maestros, los informes, los sinodales, y el doctor Romero Avista, en ese licenciado, 50 veces más a una, dice, hey, maestro, dice que va a hacer su examen y vamos a ir a una cenita. Lo invitamos, así como fueron todos los maestros, todo muy bien. El abogado con que yo me formé, que era de una disciplina impresionante, me hacía repetir la semana 5 veces y no había como ahora computadora, sino en la máquina mecánica, pero me sirvió esa disciplina. Y entonces vino ahí al examen y va viendo a don Raúl. Y don Raúl se va a sumar, y era maestro en la UNAM cuando él era estudiante. Entonces fue y lo saludó, no olvídense, hay excepción a platicar de su época de estudiantes en los 40, imagínense nada más, ninguna de las dos había nacido. Bueno, entonces, y también se puso a platicar el liceo Arturo, que es nuestra danza, que Dios nos tiene en la gloria,
con don Gregorio Rodríguez Mejía. Y al final vamos a ver algo que a ustedes les va a interesar por la profundidad que tiene esa composición que nos informó de darnos el día de que cumplimos la maestría fiscal. Bueno, y entonces, aquí tengo la lista, por ejemplo, de los que habían hecho el examen hasta esa época. Ya después se perdí la cuenta. El primero fue un compañero, Arturo Pérez García. El segundo, el maestro Carlos Arredondo. Digo, fue el maestro de la licenciatura. Después su hermano Rafael, Marco Ramos Osorio, un contador Ángel Galicia, Tranquilino Juárez, y mi amigo, y ahora su hermana está haciendo el doctorado. Ya murió lamentablemente. Después su servidor, después el señor Romero Beristain, después el contador Luis Montes de Oca, y finalizó la contadora Esperanza Mesa. Bueno, y después, ya que teníamos todo eso concluido, ya habíamos pasado las materias que faltaban del primero y del último semestre, y entonces sale la convocatoria para la materia penal. Yo siempre había tenido inquietud por aprender penal. Bien, no a sacar borrachitos, sino a aprender la doctrina penal. Y entonces, y ahí tuve el gusto de tener de maestro de sistema penal y tecnología aquí al doctor Serafín Ortiz. Y después a la doctora Fanny Quijano. Quiero decirles que con lo que me enseñó la doctora Fanny Quijano, hay gente que está libre por lo que ella me enseñó. No tiene caso que les explique ahora lo que hice en dos asuntos penales, gracias a lo que aprendí aquí de criminalística. Creo que don Martín, no había una filosofía que está con ustedes, no recuerdo su nombre, que él me decía, oiga, las clases de la doctora Fanny son impactantes, sí, claro. Y tenía, lo que pasa es que hay no sé si decírselos o no, pero bueno, que vale la pena por lo menos esa enseñanza. Un día en un disparo de arma de fuego, llegué y le dije al policía, diga usted está ahí, pero en 50 pesos, que se lave las manos con orines, con el orín, que después les explico por qué. Sí, que le dice que lo trae el Ministerio Público, a ver su declaración. Si no ya que lo tenemos acá, háganle la prueba sonar de sodio. Negativa, porque la vea destroza las reminiscencias de la pólvora. Eso me enseñó que la doctora Fanny hace. Y por eso digo que todavía dije la maestra Fanny. Y bueno, qué bueno porque nos enseñó muchas cosas. El siguiente maestro que nos impactó en esa época, el doctor Tenorio Cari, maestro de penología, con unos contactos impresionantes en el orden internacional. Un día que llevamos a Zaparón, a él y al doctor Moisés Moreno a la UNA, me dice, mira, aquí tienes a los 50 mejores penalistas del mundo. Tú dime cuál quieres, ponle billetes y te traigo el que quieras. Y yo pensaba que me enseña su agenda. Y yo digo, ahí tenía el teléfono de Juan Bustos, Muñoz, Contes, muchos contactos de primer nivel. Bueno, en esa época, fíjense que se hizo también un diplomado internacional en Derecho Penal, ahí en el primer. Y vieron gente de primer nivel. Vino Rosa del Oro, que tiene un libro América Latina y su tecnología. Era ella, Lola Villa del Castro y Tamara Santos, las mejores criminalistas de Sudamérica. Y vino a atrajo el doctor Tenorio. Vino Luke Kurzman, el padre del abolicionismo. Ya murió holandés de origen, pero también con un inglés perfecto nos explicó lo que él consideraba que era el abolicionismo, que no era destrozar el derecho penal. Y nos decía, porque después se lo tradujeron, él lo decía en inglés y hubo un traductor ahí. Le decía, miren, ¿qué les interesa a ustedes tener en la cárcel al que haya cumplido el delito al imputado? Si lo que les interesa es que les devuelvan el dinero. Esa es la síntesis del abolicionismo. Tenía razón. Entonces hay que recomponer, nada más que acá vamos al revés. Acá el legislador va a aumento de tipos y aumento de penas. ¿Saben eso dónde está? Es el realismo de derecha. Nada más que eso lo sostuvo aquí Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Imagínense cuándo, hace 35, 40 años. Y todavía el legislador actual sigue todavía aumentando las penas, no
¿no? Digo, pues ahí está. Beccaria es el primero que sostuvo la cuestión de la proporcionalidad de los delitos. Y al final del libro, que es una edición facsimilar, ¿qué creen? Ahí, ¿ustedes han oído de Voltaire? Bueno, Voltaire sostenía cartas con Beccaria en esa época, para que vean nada más el nivel de la gente esa. Es más, un día me encontré el libro de Beccaria, no de Voltaire, de la riqueza de las naciones. Yo no sabía qué era el historiador, pero vendieron en 300 pesos, pero si lo hubieran pedido 500, los doy también. Qué buen libro. Ahí está, ahí encontré la carta magna de Juan Sintierra, 1215. No la había visto nunca, ahí está. Entonces, ese es donde está también, y que en los libros usados, a veces ahí encuentran uno que joyas, pero hay que buscarlas. Bueno, en este diplomado internacional vino Rosa Guzmán, vino también un colombiano, un doctor colombiano, Fernando Tócora, que nos vino a hablar sobre política criminal. Tiene un libro que después encontré de él, buenísimo, lo publica Cárdenas. También vino José Mosconi, un experto en las últimas corrientes de derecho penal en el mundo. Y también vino Ana Josefina Álvarez, que tenía una antología de criminología buenísima. Y entonces, dice que ya ingresamos al doctorado, para esto había un maestro que nos daba una materia que se llamaba Acción y Ministerio Público. Era el maestro Javier Vargas. Y entonces un día estábamos comiendo y me dice, mira, ¿por qué no vas al doctorado de la UNAM? Aquí todavía no lo había. Y dije, doctor, tengo despacho y los alumnos los pasados son muy responsables. Si se pierde el juicio, a ellos no les importa. Me dijo, mira, inténtalo. Presente el examen de admisión, si pasas que bien, si no hay nada perdido. Fui más por pena con él que por convicción. Pasé el examen, presentamos el examen 700 y solamente pasamos 150. Y yo pasé. Y entonces dije, bueno, pues ahora, de modo de decir, pues, como la chacha ya no me hallo, no nos y ahí seguimos. Y ahí, cuando estábamos en el doctorado, por primera vez platicando un día, ahí en el estímulo, el doctor Serafín, que iba arriba de mí un semestre, me dice, mira que tenemos que jugar con el tiempo para que el conocimiento se revierta de la periferia al centro, no como ahora, del centro a la periferia. Sí. Entonces, en una de esas me dice, oiga, fíjese que este fin de semana es la ceremonia de fin de cursos de posgrado. ¿Va usted a ver ceremonias? Sí, bueno, entonces, así lo hice. Y llego y le digo a la maestra, oiga, el doctor Sabín me dice que como ven usted, no hay problema, usted se encarga. Y él se fue a España a un curso que tenía en Miami. Y bueno, gracias. Dice, bueno. Pero ya con eso, fíjese que gracias a Tlaxcala empecé a conocer otras latitudes del derecho. Y entonces empecé a ir por el Comindadero, Aguascalientes, después a Orizaba, Córdoba, Los Cabos, Jalapa. En Aguascalientes, una materia que me costó mucho trabajo, pero me ha servido mucho, penal internacional, por eso de las extradiciones. Hay libros sobre eso. El político fiscal en Córdoba y en Los Cabos, y en Orizaba y penología. Pero ahí lo curioso fue que un día cuando estaba dando clases acá, me dice el doctor, el maestro Rolando Morales, oye, dice el doctor Serafín que voy a dar el curso a Los Cabos. Y yo estoy dando clases acá, y saber cómo lo haces, es orden del rector. Sale. Entonces fui a Los Cabos, iba a Los Cabos y acá. Entonces, mi señora, para verme, me tuve que traer ropa al hotel. No me parece bueno para nada. Ida y venida. Y así estuvimos. Después fui a dar clase aplicación del amparo a Jalapa. Y después a las universidades. Y después aquí me concentraron a dar tecnología. Pero un día yo ya daba político fiscal en la escuela estatal de la Recta. Pues vine y le dije al maestro Roberto, no había posibilidades
Está bien, y no quiero crear un problema. Rogelio Cuevas era hermano de Pedro Cuevas, un excelente fiscalista, no sé si viva, pero muy bueno, que había sido compañero del magistrado en el Tribunal Fiscal. ¿De acuerdo? Y entonces un día me habla y me dice, oye, fíjate que resulta que Rogelio se le empalma con otra materia en otra parte, no puede venir. Y me habló para decir que no te preocupes, ya está resuelto el problema. Ok, sí. Y entonces pasó una cosa que lo hice una sola vez, pero nunca más. Tenía clase de pedagogía de 4 a 7, salía, solía tomar un café con Marlene y bajaba a dar la clase de cultivo fiscal. Las dos. Llegaba a la casa de ustedes y me decía mi señora, ay, ¿estás enfermo? ¿Por qué? Es que no llegas a dormir. Es que dar las 2 clases era muy pesado. Bueno, entonces fíjense que gracias a todo esto, fíjense que he tenido la oportunidad de conocer a los grandes coordinadores que han estado por acá desde la fundación, desde el doctor Luis Ponce, el doctor Serafino Ortiz, el doctor y magistrado Leopoldo Orlando Ortiz, el doctor Pedro Molina, el maestro Jorge Mario Galán, el maestro Rodolfo Ortiz, que hace los análisis sin retorno, el doctor Soberanes, la doctora Susana Natalia Pedrosa de la Llave, el doctor Fernando Tenero Italia, y ahora magníficamente dirigidos por el doctor Omar Vázquez y el maestro Andrés de Moisés Chubitzi. Y bueno, si esto es así, fíjense que yo le agradezco infinitamente a Tlaxcala y a su universidad que me haya dado la oportunidad de conocer esto. Les voy a poner aquí unas fotografías que de mi archivo personal logré conseguir. No son muchas, son para que los conozcan, porque muchos de ustedes los conocen. Ahí está, por ejemplo, el doctor Ponce, que lo voy a bajar para que no se utilizan, porque ya a mi edad ya no veo bien, entonces para que gracias eso que como cumpleaños el doctor Ponce era el coordinador fundador, don Hernán Escobar, que fue director de la hospital. Ya murió. Y el doctor Jorge Enrique González, que no lo volví a ver, que daba clases en la Universidad de Querétaro. El doctor Carlos Cabrera Beck, el doctor Liestra, que era muy allegado, ¿sabe de aquí? Al doctor Carpizo. Págale tantito porque dice, joven de allá, porque el maestro Arrola tenía 40 años. No sé quién es. Es el doctor Jesús Ponce León y es el doctor Carlos Medina Álvarez. Era el diablo. Y nunca tuve presa, no se siente. Ya que sigo, por favor. Joven, control. Despierte, la generación 84-85. Este señor era tan buena la clase de él, tanto nos impactó que le hicimos padrino a la generación, es el doctor Carlos Germán Cabrera Montón. Ya murió, pero fíjense que cuando coincidieron en la entrada en la librería, él y el maestro Borgoa, que venían a dar pláticas, me sorprendía que el maestro Borgoa, haciendo el rey de amparo, se detenía y le cedía el paso al maestro Cabrera Montón. Acá yo dije, ha de ser un hombre muy inteligente, donde el maestro Burgoa le tiene esa atención. Cuando estuve de maestro, era, se lo contaba yo con las compañeras, era coronel retirado del ejército, tenía licenciatura en física, en química, en derecho y en filosofía. Una maestría, no recuerdo en qué, y un doctorado en lenguas hispánicas. Y entonces, el sábado nos daba clase aquí en Sociología de la Educación, él tenía ya una casita acá, se quedaba sábado y domingo, el domingo a la tarde se iba, lunes en la escuela en la UNAM, martes en la escuela superior de Guerra, miércoles viajaba de allá para acá, jueves lingüística acá, viernes en lugar del maestro Floris, porque el maestro Floris se había ido a dar clases a Austin,
quejas, los superiores más que el sábado con nosotros. Una clase distinta, diaria. O sea, y cuando hablaba usted con él, decía, compañero Cabrera, vigile usted su vocabulario. Acaba usted de decir esto, y esto es una tontería. Eso es por eso, perdón, no lo puedo decir. Era un auténtico sabio. Aquí, si no me equivoco, pero si no, así aparece don Héctor Ortiz. Bueno, pero si no, ahí está. Por eso todos los de la generación. Había unos compañeros que les contaba yo algunos de los jóvenes acá, que ya saben, parecido, por eso sé lo que luego hacen ustedes, viernes en la noche se van de parranda. Y sábado llegan ahí con la cruz a cuestas a clase. Y entonces, pagaban para salir en la foto, para que no supiera su señora que les había ido de parranda y ocultaban estas situaciones indebidas. Yo siempre he dicho que hay que sacarle provecho para disfrazarlo, para divertirse. Ya. Son otras circunstancias, no otras condiciones. Bueno, son mis compañeros. Una vez hice el doctor Romero Beristain, que fue es el doctor Gómez, fue el primero más alto. El segundo servidor que aquí está, por si no me conocen, y el tercero es Luciano Pérez Soto. Los demás no me pregunten, la que sigo, para eso voy a estar. La que sigo, por favor. Ya, compañero. Ya se durmió. Por favor, compañero. Miren, aquí está el doctor Cabrera Pontón, ahorita trabajando, esta compañera que es el nombre, su apellido, el doctor Cabrera Pontón, es el nombre apellido, el doctor Romero Beristain, es la mía, es la que traíamos, ayer la traíamos en silla, con la silla de verdad, y con muletas, aquí estaba con bastón, su servidor y el contador Maximino López Tehuinzi. La recibo, por favor. Estos son los sinodales del examen de su servidor de 1990. Ahí pasó una cosa curiosa. Fíjense que salí de clase, no sé si ya se los dije, fuimos a la cena, yo me fui como a las 2 de la mañana de acá, llegué a Puebla, llegué a la casa de ustedes, me dormí, pasó el doctor Romero Beristain, desde esa época licenciada, nos vimos en clase, pero había mucho tráfico. Entramos, y los compañeros, bravo. Y el maestro López me dice, oye, te felicito porque ya me informaron que ayer defendiste tu tesis. Te felicito 2 veces. Pero también te felicito porque, fíjate que tus compañeros y yo jugamos una apuesta. La apuesta consistía en que ellos me dijeron que como había sido tu examen, hoy no ibas a venir a clase. Y yo les dije, ¿saben qué? Conociéndolo como lo conozco, no tarda en llegar de siglos en clase. Pero ahí te vas. La apuesta era que si nosotros ganábamos, ellos pagaban el desayuno tuyo y mío. Y si perdían, yo pagaba el desayuno de todos. Así que a las 10:30 nos vamos a desayunar todos con cargo de los compañeros. Bueno, y nos fuimos a desayunar. El doctor Ponce, presidente del sínodo, el secretario, el doctor Martín Muñegori, el maestro Arrola, el doctor Laza y el don Gregorio Rodríguez Mejía. Y al final, vean bien este señor, porque van a escuchar lo que al final tengo que nos lo dio ese día. No el día del examen, sino el día de la graduación de la Universidad Fiscal. Recibo, por favor. Esta es la generación de la de Constitucional y Amparo que cursé, pero no salí en la foto porque ese día algo pasó y no pude llegar. Pero aquí están todos los compañeros. Aquí está el doctor Romero Beristain, este compañero ya murió, ese también, pero ahí están nosotros. Este era magistrado, Jorge González Álvarez. Juanito Ramírez Ortega, que por aquí debe estar también su hijo, que era magistrado, creo que es este. Venía papá e hijo a clase los dos. Bueno, la que sigue, por favor.
Este es cuando fue diplomado en materia penal, este es Rosario, que es el doctor Tenorio, los demás Pedro Molina, los lunares, su servidor, no me acuerdo aún, y no me acuerdo su nombre. Fue diplomado internacional en materia penal que se hizo en 1992-93. La que sigue, por favor. Vean cómo el doctor estaba joven. Miren, este es Luke Horstman, el padre del abolicionismo. Vean el doctor Serafín. Vean a Luis González Plasencia. Fue la primera vez que vino a Tlaxcala. Besito. Vean, tiene 30 años. El doctor Tenorio, Pedro Molina, los lunares. Este, si no me equivoco, es Fernando Coronado. Sí, creo que es Fernando Coronado. La que sigue, por favor. Gracias, doctor, otra vez. Esta fue unas conferencias asociadas. Aquí está el doctor Sergio García Ramírez. Bájale tantito, eso. El doctor Sergio García Ramírez, el doctor Máximo Carvajal, que dice que viene seguido por lo de la FADE, el doctor Serafín, Raúl Cuevas, que lamentablemente ya falleció, notario, y el doctor Ponce, su servidor. La sigue, por favor. El doctor Guillermo Floriz Margalán Espange Esperman, ese era su nombre completo. Hablaba 8 idiomas y 12 dialectos. Impresionante lo que el maestro nos decía. Aquí estaba muy malito. Esa vez me acuerdo que estábamos desayunando y le digo al maestro oiga, hoy veo muy tronado el maestro Floriz. Dijo, no, hijo, ese hombre nos va a enterrar a ti y a mí. No se pudo. A los 15 días murió. Pero si ustedes leen su libro, es muy recomendable, toda la obra de él, pero buenísimo. Todos los libros de él valen la pena. Ahí van a encontrar, por ejemplo, el panorama de la historia universal del derecho, la definición etimológica de fascismo. Sus obras son buenísimas. Bueno, un día jugué una apuesta con una compañera que no sabía que se festejaba el 14 de septiembre. Le dije, es el aniversario de la adhesión de Chiapas a México. ¿Dónde está? En el libro del maestro Floriz. Y allí está. Porque ella me dijo, no está, oye maestro, y ahí no lo dice. Le dije, es que tú lo estudiaste. Dije, jugamos una apuesta que unos chilaquiles, ok, joven, le gané. No los pago ya, los pagué yo, pero le gané la apuesta. Ahí está. Aquí estamos en el hotel de San Francisco. Por eso dice ahí, titanes del derecho, el maestro Floriz y el maestro Oxford. Sigo, por favor. Un reconocimiento que se hizo al doctor Serafín en época del maestro Rolando Morales Cuellar. Aquí está. ¿Qué diría esto? No sé, 30 años. Usted me fue Rolando, coordinador, sí tiene como 30, ¿verdad? Más o menos, yo creo que sí. Bueno, le habían dado una medalla y le hicieron ese reconocimiento. Sigue, por favor. Miren, esto es lo que yo les decía del doctor Rodríguez Mejía. Se los voy a leer con calma para que vean la profundidad de lo que él era muy bueno para la broma. Tiene varios tiempos, yo digo de dos. Dice, súbale por favor, ¿de qué estás hecho, amigo de mi siglo, que llevas lo divino en las entrañas y deseo de la eternidad en el cerebro? ¿Es acaso que sabes que eres grave y sufres el temor de hacerte cieno? ¿Qué buscas con ese afán sin tregua si te hicieron el rey del universo? ¿Quién es el rey del universo? El hombre. ¿Por qué dejas la paz de tu familia y en humilde escolapio te conviertes los fines de semana? ¿Será que Eliseo el Nazareno marcaron la meta de tu destino? ¿O será que eres necio y navegas sin brújula en la estrella buscando algún camino? Si le sube, por favor. Buscando algún camino, tú dirás si estoy en lo correcto. Yo pienso que buscas lo infinito, que quieres que tu nombre se esculpa con estrellas para alumbrar senderos que siguieran tus hijos, que quieres ser luz para inminentes y grito que despierte las conciencias. Si acepté, me doy por bien servido, camarada. Tú y yo somos gemelos. Yo te entrego mi antorcha, tú pones por leña
millones de fogatas para llenar de luces la tierra, el mar y los cielos. Nos lo dio el 31 de mayo de 1985, Gregorio Rodríguez Mejía. Díganme si no tiene profundidad eso. Todos ustedes se convierten en escolapos el fin de semana. Podrían estar lleno de fiesta o en algún cabaret, lo que ustedes quieran, y sin embargo se ven a clase. ¿Por qué? Porque tenemos la intención de aprender algo más. Solamente encontrar la solución para salir de ahí con perra. ¿Cómo? Estudiando. No hay otra. Hay que tallarse los ojos. Las noches no solo se inventaron para dormir, también se inventaron para estudiar. ¿Sí? Bueno, si eso es así, yo les agradezco infinitamente a ustedes su amable y fina presencia, a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que me permitió conocer otras actitudes de derecho, y a ustedes si tienen alguna preguntas invasivas, con mucho gusto. Buenas noches. Agradecemos infinitamente al doctor Miguel Ángel Ortiz Cabrera por estas grandes enseñanzas y vivencias que compartió con todos nosotros, dejando un gran motivo de reflexión. A continuación daremos paso a las preguntas y respuestas por parte del público. Si gusta, sí. Doctor, buenas tardes. De antemano, pues, mi reconocimiento. Espero que en algunos años pueda yo tener el 1% de toda la experiencia que tiene usted. El 7 de septiembre yo cumplí 28 años dando clases. ¿Acá? No, también en diferentes partes. Tengo 20 años dando clases en diversas universidades a nivel universitario. Me llama mucho la atención el libro. Fue una conferencia de Ortega y Gasset, pero después lo hicieron libro. ¿Qué se debe de enseñar en la universidad? Entonces, mi pregunta es, ¿a los alumnos se les debe de enseñar a ser profesionales o se les debe de enseñar a ser científicos? Yo entiendo que debe usted ser profesional de la disciplina del derecho, y ahí abarca usted todo: las técnicas, lo científico, las doctrinas, pero tiene que amalgamar la teoría y la práctica, porque el problema está en que muchos solamente se van hacia la teoría y no conocen ni siquiera dónde son los juzgados del distrito. Digo, eso es que no es la verdad. Yo conozco muchos que así son. Y luego ahora me sorprende, ahora en la iniciativa de ley del amparo, cómo comentaban tantas cosas del amparo, y yo creo que no sé tomar la muestra de el libro de don Alfonso Noriega, que entre paréntesis, para mí, es el mejor libro de amparo que hay, aunque fue conforme a la legislación antigua, pero la doctrina que maneja don Alfonso, impresionante. Es más, en un libro del maestro Burgoa que se llama El jurista y el simulador de derecho, él se lo dedica a don Alfonso Noriega. Y don Alfonso Noriega dice, el joven Burgoa, imagínense nada más, el maestro Burgoa nació en 1917, ¿cómo le decía el joven Burgoa? Don Alfonso Noriega, si viviera, no sé, tendría 140 años. El maestro Burgoa tendría ahorita más de 100, o sea, tendría 100, si nació en 17, también fue 108, más o menos, ¿no? 108 años. Y venía acá con mucha frecuencia. Entonces tenemos que amarrar las dos cosas. Pero a mí, un maestro mío de romano, y después un maestro de amparo, decía, mira, de las disciplinas que te gusten, debes tener, si no todos, la mayor parte, para que cuando digan esto, a ver, me gusta una migrante. Por curiosidad, ahora los conté con un amigo que me habló por teléfono. ¿Cuántos libros tenía de amparo? Y yo los conté, 35. Y el último que compré, y les voy a decir de quién fue, el ministro Pérez Gallardo. Y lo estuve, no les digo que lo leí completo, pero lo revisé con él detenidamente y encontré la falla de él. ¿Cuál? La metodología. ¿Por qué? Escribe el artículo
artículo de la ley de amparo y abajo las tesis y jurisprudencia vinculadas con ese artículo. Y así, todos los artículos de la tesis es lo valioso del libro, pero no tiene nada de metodología. Si el ministro ahí tenía 50 secretarios y yo creo que no hacía nada, y bueno, pues hubiera puesto para que le pusieran el marco teórico, los pies de página, algo al libro, no, nada. Ese sería el problema. Yo desde el principio me di cuenta que los maestros aquí subían y bajaban a los autores y dijeron, bueno, si ese es el problema, ¿qué tenemos que hacer? Primero nos guía el libro, después leemos. Entonces tenemos que amarrar teoría y práctica. Porque si solamente se va a usar la práctica, le falta la doctrina. Si les va a usar al revés, solo la teoría, le falta la práctica. Por eso digo, esas personas en su vida han ido a sufrir los sinsabores de un decepcionamiento de una paga. ¿Por qué? Porque están en su esfera de cristal. Entonces hay que enseñarles a los alumnos las dos cosas. ¿Sí? Teoría y práctica. Y ahora, de acuerdo a las últimas prácticas que tuve con los profesores aquí, esa es su intención, que aquí en la universidad se tenga teoría y práctica. Porque si no, pues tenemos excelentes teóricos, pero no tienen ni idea de la práctica. O al revés, son muy buenos practicando el amparo, o la disciplina que ustedes tienen, pero no tienen la teoría. Cuando estamos de varios autores, ¿quién es? ¿O que quién es? ¿Qué no te lo enseñaron? No, bueno, no estudiaste. No, si les puedo hablar, pues ese es patito. Pues sí, ese es el problema, que hay muchas universidades, patito, que ese es el grave problema del país. ¿Tú quién la culpa? Muy sencillo, la sé. ¿Por qué? Ya vemos tal número de profesionales, dije profesionales, no profesionistas, en el país, que se les hizo fácil dar muchas alternativas para que se titularan. Sí, y llenaron una fábrica de desempleados. Porque muchos salen, nunca han ido a una diligencia. Usted conoce a una persona como abogado cuando sabe llegar a una diligencia y empieza a dictar. O a hablar, a argumentar, porque si no, pues estamos hablando en el vacío. Y es lo que le está bien. En el Senado hay un instituto que es el que hace las leyes. Y en la Cámara de Diputados igual. ¿Pero qué sucede? Los senadores son muy soberbios, no hacen caso. Esta aberración de la retroactividad no tiene nombre. Van en contra de la Constitución. Hay una serie que yo encontré en la ley de concursos mercantiles, y ahí está el maestro, no va a mentir. Hay el caso de la ineficacia y la nulidad de los actos. Porque cuando un comerciante cae en estado de insolvencia, ¿qué es lo que hace? Lo pone en nombre de su esposa, lo pone en nombre de amigos o personas de su confianza. Pero eso provoca que no te abren y ya no tengo nada. No. Es una situación. La ley concursal se retrae 270 días para anular ese acto. Porque lo está haciendo con dolo. ¿Sí? Y hay 4 delitos en materia concursal: incumplimiento pensado de obligaciones de los administradores, contabilidad defectuosa y créditos inextensos o simulados. Son 4. Bueno, yo estaba en la disyuntiva entre venir a platicar con ustedes de esto o venir a hablar de concursos mercantiles, porque es una materia en la que tiene que saber mucho o poquito de mucho, porque si no, no puedes. Igual también el amparo. El amparo tiene que ver con qué, con civil, con penal, con laboral, con el administrativo. Si no, ¿cómo le vas a hacer con el amparo? Nada. Entonces hay que tomarse la molestia de ir de un libro, otro y otro y otro. El doctor Floris Magán, a quien también viene eternamente agradecido, les voy a decir por qué. Un día cenando en un hotel, la universidad nos aloja en un hotel, y yo cenaba o desayunaba con él. Y me decía, mira que tú tienes el bueno de querer, sí, pero de poder, quién sabe. Dice, mira, te voy a dar la receta y espero vivir para verlo. Un libro por semana. No les voy a decir que me leo el juego de una semana, pero uno de 200 páginas sí, y aparte de una revista y aparte de otras cosas. Bueno, yo no quiero tiempo con novelas, a mí yo confundo hasta Shakespeare, no me interesa. Yo derecho. La casa de ustedes, en el despacho tengo libros, en la casa de ustedes tengo libros, en el departamento de mi hija tengo libros, ya
espacio y pesa. Y cuesta. La cultura cuesta. Pero no hay otra, señores. No hay otra. Si tienen como el compañero que me dijo, oiga, los libros en línea, bueno, primero salir los en línea cuesta trabajo. Se vacían los ojos. Mejor a la antigüita en línea. Y ahí, los usados que yo he conseguido joyas. Acabo de conseguir el libro. ¿Cuál encontramos, licenciado? El segundo o el tercero, ¿cuál era? El segundo, de Rogina Villegas, en una de usados. Ahí está. Entonces, ahí podemos encontrar muchas cosas y no tan caras. Sí, pero decididamente hay que tener lo que usted dice, teoría y práctica, las dos vinculadas estrechamente. Por si no, estamos fallando. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Hablen ahora, para siempre. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Agradecemos profundamente, agradecemos el uso de la voz a nuestro maestro de ceremonias. Agradecemos la valiosa exposición del doctor Miguel Ángel Ortiz Cabrera. A continuación, invitamos respetuosamente a nuestro secretario académico a realizar la entrega de la constancia de participación y la entrega de recetas correspondientes. Muchas gracias. Pues no tuve la oportunidad, doctor Miguel Ortiz, de escucharle, pero hemos platicado en varias ocasiones y siempre sus vivencias y sus enseñanzas son muy valiosas. Bueno, vamos a proceder a hacer entrega de este reconocimiento que dice a la letra: el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas CIFOE otorga el presente reconocimiento al doctor Miguel Ángel Ortiz Cabrera por su destacada participación como ponente en la sesión sexta del Seminario de Investigadoras e Investigadores desde la periferia al centro, generación y difusión del conocimiento científico desde CIFOE, edición 2025, con la conferencia titulada Vivencias del Posgrado, celebrada el día 9 de septiembre de 2025 en el Auditorio José de Jesús Murillo Pelayo, por la cultura de la justicia social, las casas de Chicoteca, a 9 de octubre de 2025. Firma su servidor como secretario académico y el doctor Omar Vázquez Sánchez como coordinador general de CIFOE. Doctor. También le hacemos entrega de un obsequio institucional, recuerdo de la Talavera de la Sacre. El momento usado. El momento también ponerlo en el lugar de luz, en el despacho. Está a sus órdenes también. Gracias a ustedes por darlos en mi corazón. Con el mismo afecto y aprecio entregamos el reconocimiento a la licenciada Leslie Pepa Vega por su participación como moderadora de esta sexta sesión del seminario. Muchísimas felicidades, muchas gracias. Se entrega el obsequio y los 15 años de la fundación. Gracias. Muy bien, felicidades y gracias a todos y a todas por su asistencia y su participación.